Sí, porque... Ah, y a través de internet. Ahí sí, para que escuchemos. Ya estoy grabando ya. Ahora ya, sí. me tengo que portar bien entonces. Sí. Ya. Ahí vamos a tomar nota. Hermano Miguel está por ahí dando vuelta. Galerita. Está conectado el hermano Miguel. Es como cuando esos jóvenes que van a clase y se, se conectan. Hermano Miguel. Sí, sí está, yo sé que está. Hermano Miguel. Ya, no importa. Hermana Patti, ¿Ya? ¿nos puede guiar en una oración? Amén. Despierta. Padre Santo, Dios bendito, misericordioso, gracias te damos Señor por este nuevo día. Bendito Dios, conéctate en este momento para aprender algo más de la historia, para que tú nos guíes a entender más de tu palabra, Señor, y poder ponerla por obra. Darle la gracia y la unción al Esteban, para que entendamos lo que nos está contando, para que darle más inteligencia. Danos a todo espíritu de discípulo para aprender lo que Él nos va a enseñar, Señor amado. Te pido que nos guardes, nos cuides, nos protejas y seas con nosotros en esta clase. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro buen y bendito Salvador Jesús. Amén. 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 Ya, mis hermanos, les damos la bienvenida a las hermanas que se unieron por primera vez hoy día, mi hermana Gemita, la hermana Regina. Creo que el resto somos los que somos. Lo mismo que le dije a la hermana Gemita, hermana Regina, si usted quiere la diapositiva de la otra clase, que está ya la séptima, si quiere la de la otra 6, usted me avisa nomás y se la hago llegar. Ya, vamos a compartir pantalla. Se ve. Ta. Ya. Si no se ve, que alguien se desmutee y me avise, pero creo que Sí se ve, sí se ve. Lo único que está ese cuadro a la derecha, que seguramente es del Zoom. Ahí. De ahí. Ya. Voy a hacer un poco de mea culpa con respecto al estudio de hoy día, porque si bien el título dice periodo intertestamentario, que deberíamos llegar para poder entender lo que busca esto, que es el contexto bíblico, vamos a hablar también hoy día de algo que no sé si estaba inicialmente en los planes del estudio, que es hablar del judaísmo. La verdad es un poco difícil, de hecho es realmente imposible poder entender en especial el conflicto que había desde un punto de vista religioso histórico entre Jesús, por ejemplo, los fariseos, que lo llevaron hasta el punto de matarlo. A ver, cuando nosotros nos preguntan, oye, Jesús, ¿por qué murió en la cruz? Nosotros bien poéticamente decimos algo que es correcto, efectivamente. Decimos, oye, Jesús murió en la cruz por mí. Sí, es correcto, Él murió por nosotros. O sea, gracias a su sacrificio, todo lo que nosotros sabemos. Pero no fue así como que dijeron, oye, Jesús llegó un día a Jerusalén y dijo, oye, fariseos, ¿saben que me tienen que matar porque tengo que morir por el Esteban? Ah, ya, bueno, te crucifico entonces, po. No, o sea, no fue así. O sea, los fariseos tenían razones históricas que movieron su piso histórico y su piso de fundamentalismo religioso para llevarlo a matar. No fue así, o sea, legal, o sea, realmente murió por nosotros, eso es correcto, pero desde un punto de vista histórico hay que entender cuál era el conflicto que había entre ellos y eso es lo que esperamos poder determinar hoy día, ¿ya? Deje ponerme el reloj porque yo para hablar soy malito. Esto se lo debo de la semana pasada. En la semana pasada vimos lo del canon bíblico, una pincelada muy rápida, y ahora permítame también regalarle creo que son 4 diapositivas, respecto a la fiabilidad del Nuevo Testamento en particular,
lo que yo creo que es muy interesante, esto en alguna vez lo pasamos en algún estudio bíblico en la iglesia, pero se lo voy a dejar escrito porque los estudios bíblicos de la iglesia generalmente no se pasaban a los hermanos, y es interesante esto que vamos a ver ahora. ¿Por qué nosotros, en algún momento la semana pasada hablamos de por qué nosotros podíamos creer en la escritura, y hablamos, por ejemplo, de la arqueología, de textos externos, de la cercanía que había entre el texto original y el hecho, y también hablamos, por ejemplo, de la cantidad de manuscritos sobre un mismo escrito. Entonces, de eso trata esta diapositiva. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros podemos confiar en la escritura del Nuevo Testamento? Y básicamente los eruditos encuentran tres razones. Primero, la fuente extrabíblica, testimonio de la literatura cristiana antigua y testimonio de la tradición apócrifa. En el primer caso, en la fuente extrabíblica, vamos a ver, por ejemplo, escrito de Flavio Josefo, que nosotros lo vimos la semana pasada. De hecho, leímos extractos de Flavio Josefo, y en uno de sus apartados dentro del libro La guerra a los judíos dice: en este tiempo hubo un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y fue conocido como virtuoso, y empieza a hablar acerca de él. Al final, de hecho, dice, él fue tal vez el Mesías con respecto de quien los profetas habían contado maravillas. Fíjese, acuérdese, que cuando hablamos de Flavio Josefo, la semana pasada dijimos que Flavio Josefo no era cristiano, él era judío, y él contaba la historia de los judíos desde el punto de vista judío. Y dentro de su judaísmo y de sus creencias judías y de su personalidad y todo lo judío que había en su ser, él escribió acerca de Jesús. Entonces, este dato extrabíblico efectivamente nos da una señal y nos da algo como para confiar mayormente en la escritura. Asimismo, en el año 112, que no es una distancia muy larga para escrito antiguo, también existió un escrito de Plinio el Joven que hablaba acerca de Cristo como a Dios, hablaba de un himno a Cristo que cantaban los cristianos. También habla de Tácito, también hay un escrito al describir la crueldad de Nerón, que sabemos que él fue el gran responsable de hacer de la región judía, en vez de ser una región medianamente independiente, pasó a ser una zona dominada totalmente por los judíos. O sea, eso también lo vamos a ver más adelante. Aparte de la fuente extrabíblica, están los testimonios de la literatura antigua. Está el Didaché, que este libro es uno de los primeros libros acerca de cómo había que hacer liturgia. Se conoce también como la enseñanza de los 12. Y a pesar de que hay alguna discrepancia en cuanto a la fecha de cuando fue escrito, se cree que fue escrito entre el año 65 y 80, perdón, y habla de cosas de, por ejemplo, cómo hacer la Eucaristía o los bautismos. Y en una parte dice, en cuanto a la Eucaristía, la Santa Cena, dad gracias así. En primer lugar, sobre el cáliz te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vida de David, tu siervo, que nos diste a conocer por Jesús, tu siervo. Entonces, un escrito tan antiguo como el Didaché, si efectivamente será fuera la fecha, también nos ayuda a corroborar la legitimidad de los escritos bíblicos. También están las cartas de San Ignacio de Antioquía, en el año 107 después de Cristo, que usted después lo lee con mayor detenimiento. También están testimonios de la tradición apócrifa, que son más que todo textos folclóricos que se escribieron antiguos, que no tienen históricamente nada, no tienen ningún tipo de valor, pero sí, como hacen mención a, se consideran como, oye, efectivamente, si un escrito, a pesar de que sea folclórico y de que no tenga un valor histórico, habla acerca de Jesús, efectivamente tendría que haber existido un personaje así para poder inspirarse. Yo, por ejemplo, es un grupo de textos de carácter más folclórico que surge del deseo de alimentar la piedad de los fieles y saciar su curiosidad, por medio de la composición de leyendas piadosas sin ningún valor histórico, llenas de datos pintorescos. No sé si se recuerda que hablamos, por ejemplo, del Evangelio de San Tomás, que efectivamente es un texto apócrifo y que habla de un Jesús que transformó a una estatuilla de barro que hizo con sus propias manos en un pájaro, o que mató a otro niño porque simplemente lo había empujado. Claramente ese no es el Jesús del que habla la Biblia, pero se generaron textos a partir de la figura de Jesús de una forma más fantástica, por decirlo de algún modo. El otro grupo nace en motivaciones más teológicas que buscan propagar una determinada imagen de Jesús, muchas veces proveniente de algún grupo particular.
Y este es muy interesante, esta diapositiva, porque justamente habla, por ejemplo, de la cantidad de manuscritos que hay en torno a la Biblia. Entonces, toda literatura antigua nos es accesible por medio de copias, y por medio de copias de copias, y por medio de copias de copias de copias. Entonces, ¿qué es lo que dice la lógica? Oye, mientras más manuscritos yo tenga de la Biblia, de un escrito, más fiable es. Entonces, por ejemplo, de la Biblia, ¿qué encontramos? 6.033 manuscritos, 110 papiros, 299 manuscritos en mayúsculas, 2.812 manuscritos en minúsculas, o sea, demasiada información, copia de la Biblia, por lo que efectivamente nos dicen, oye, este escrito antiguo efectivamente tiene base, tiene veracidad histórica. Y también la distancia entre el escrito, entre el hecho y la copia más antigua. Entonces, por ejemplo, Plinio el Joven, la copia más antigua que encontramos es del año 850 después de Cristo, pero Plinio el Joven teóricamente la escribió el 110. Y así encontramos que la distancia entre la fecha del original y la copia más antigua son 740 años. Y por otro lado, la cantidad de manuscritos son 7. Yéndonos hasta el final, el Nuevo Testamento, los hechos ocurrieron entre el 50 y el 100 después de Cristo. Ahí también se tuvieron que haber escrito los primeros ejemplares de la Biblia. Y la copia más antigua que tenemos es del siglo II, quiere decir una distancia que nos supera los 80 años. Y de solo del Nuevo Testamento tenemos 634 manuscritos. Por lo tanto, el Nuevo Testamento como libro es confiable. Como libro. Fíjese después que vamos a hablar mucho del libro. Esto lo puse porque no nos tenemos que olvidar de esto. Esto es fundamental para poder seguir el paso a los judíos. No hay otra manera. Un poco para la hermana Jimita y la hermana Gina. Jehová a Abraham le hizo promesas. Sus promesas, si bien en algunas de las diapositivas que vimos estaban desglosadas una a una, hay 3 promesas que encontramos fundamentalmente. Que iban a ser herederos de una porción de tierra, que iban a tener una descendencia tan innumerable como la arena o la estrella del cielo, y una alianza. Yo voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo. Promesas que en el reinado de David, los judíos, los israelitas, veían que efectivamente se habían cumplido y se proyectaban en ellas. Pero después del reinado de David sabemos que vino la división monárquica, reyes buenos, reyes malos. Israel desaparece con 10 de sus tribus en manos de los asirios. Los babilonios se llevan a las 2 tribus del sur, destruyen las 2 tribus del sur, muchos se esparcen, eso es muy importante, muchos se esparcen y otros tantos son exiliados a Babilonia, el famoso exilio babilónico de 70 años, y en ese exilio babilónico es cuando los israelitas del sur, o los judíos, dicen, oye, ¿qué pasó? Esa tierra que nos prometió Dios, que en el reinado de David parecía que estaba, hoy no está. Estamos lejos de ella. Esa descendencia que parecía proyectarse con la estabilidad que había durante el reinado de David, hoy se mengua. Las 10 tribus del norte exterminadas totalmente, y nosotros acá a la deriva. Y al sur, un pueblo así, claramente, oye, ¿qué pasa con la alianza? Entonces, eso llevó a una introspección judía. Esta introspección judía, nosotros vimos el cambio de mentalidad el estudio pasado, con la revolución de los macabeos, cómo lograron tomar nuevamente su tierra, y cómo por porciones que leímos de Flavio Josefo, nos dimos cuenta que realmente los judíos ya no eran los mismos que los israelitas, había otro tipo de mentalidad. ¿Y qué buscamos hoy día? Entender un poco a los judíos. La verdad, a ver, esto no sé si sea tanto contexto histórico, pero sí es importante entenderlos para poder entender el conflicto que tenían con Jesús. Esta semana no le voy a mentir si le digo que me lo leí completo, porque mentiría, pero estaba leyendo un libro de Nicolás Delange, que es un profesor de Oxford, si no me equivoco, que escribió un libro que se llama El Judaísmo. Él se ha dedicado a interiorizarse desde un punto de vista interno en cuanto a la cultura judía, y
y hizo algo parecido a lo que hizo Joaquín Jeremías, que después también vamos a hablar de Joaquín Jeremías más adelante. Él investigó acerca de los judíos, habló con muchos rabinos, se interiorizó y creó un libro llamado El Judaísmo. Y lo que encontró acerca de los judíos es cuanto menos interesante. Entonces, estos son básicamente lo que vamos a leer hoy día, son puros extractos de ese libro. Entonces, dice, por ejemplo, identidad de los judíos. Decir que les une una religión que comparten es una respuesta aparentemente atractiva, pero en realidad engañosa. Hay una religión común sin duda, que constituye el núcleo de la vida para muchos judíos y genera fuertes lazos de unión con los demás, pero sería poco realista mantener que es la religión judía la que une al pueblo judío. De hecho, hoy en día, la religión más que unir, divide a los judíos. Mire, se parece a otros evangélicos cristianos que no voy a nombrar quiénes son. En la misma medida en que los separa de los no judíos. Hasta los judíos más piadosos probablemente admitirían que no es su religión lo que los define. Practican la religión judía porque son judíos y no al revés. Fíjese qué interesante. Ellos, es que esto, uno le da vuelta a esto que habla y uno se pone a pensar, oye, entonces, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué son tan fehacientes con su forma de pensar, son tan estrictos en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a las oraciones que deben seguir diariamente, en cuanto a las fiestas que deben cumplir? ¿Se acuerda que hablamos de las fiestas, de las celebraciones que tenían, de los pactos que tenía el pueblo con Dios? Hablamos de todo eso y uno dice, oye, ¿por qué hasta el día de hoy son tan estrictos con eso? Si eso era parte de su religión. Es como nosotros, o sea, nosotros practicamos liturgia porque somos cristianos, practicamos cantamos alabanza, oramos porque somos cristianos, porque vivimos esta religión, la religión como tal, entiéndase en el sentido etimológico de la palabra, o sea, religión es de alguna manera sencilla, es como toda práctica que nos relaciona con Dios. No en el sentido pentecostal de que Jesús no es religión, es vida, no. O sea, la religión, cualquier actividad que me una de alguna manera con Dios es religión. Entonces, bueno, si ellos no practican, hacen lo que hacen, pero no por religión, ¿por qué lo hacen? Lo que une a los judíos no es una creencia, sino una historia. El profundo sentido de un origen común y un pasado y destino compartidos. Y esto tiene, y me hace mucho sentido, esto leyendo a Nicolás de Lange y también un poco con todo lo que hemos aprendido, me hace sentido. O sea, después de que los judíos fueron casi terminados, que se dieron casi sin alianza, de repente, oye, ¿por qué nos pasó? Y en ese, oye, ¿por qué nos pasó? Oye, dicen, oye, nosotros no somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Y ahí ellos empezaron a vivir de una manera distinta las celebraciones, no porque Dios se las impuso, no la estaban viviendo, oye, Dios me dijo que tenía que hacer el año jubileo, oye, Dios, ya, bueno, ya hagámoslo. Oye, ¿sabéis que hoy día no podemos trabajar porque es sábado? Pucha, ya, bueno, ya no queda otra, o sea, ya no es, seguramente ya no era esa actitud. Ya, oye, era la actitud que había. ¿Se acuerda cuando entraron al templo a refugiarse en la revolución interna de los judíos? Y como dice Flavio Josefo, oye, era tal el compromiso y el cambio de mentalidad que había en los judíos, que cuando venían con sus cuchillos en manos a matarlo y los degollaban, aún en ese instante estaban practicando sus ritos dentro del templo, los holocaustos, la lectura bíblica, y aún así lo seguían practicando porque preferían morir a que abandonar su relación con Dios. Entonces es una historia la que hay por detrás. Oye, todo lo que nosotros vivimos, aprendamos de ello. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros tenemos que vivir esa historia porque dentro de esa historia hay un pacto. No somos cualquier pueblo. Entonces, usted me va a decir, bueno, es que puede haberse equivocado este tipo. Bueno, ¿se acuerda que hace unos 2 estudios le hice llegar un extracto de la Torá, el libro de la vida, que era de la escuela
teológica judía de Argentina, si mal no me equivoco. Bueno, le hice llegar un extracto para que leyera lo del Chabot. ¿Se acuerda? Sí, se acuerda, porque usted es muy aplicado. Entonces, déjeme leer un extracto de ese libro que le pase, que en realidad lo porque usted ya lo leyó. Ruth es una mujer moabita, extranjera, casada con un hombre hebreo. Ruth queda viuda, pierde a su esposo, pero no pierde o no quiere perder al pueblo de su esposo y se liga indisolublemente a su suegra y la acompaña y va a vivir con ella en la tierra hebrea. Ruth asume por libre y absoluta decisión el judaísmo. De hecho, muchos de los judíos no son proselitistas, no son personas como nosotros que buscan adeptos que se unan a su religión, como los evangélicos. No, ellos no buscan ellos no son proselitistas. Sí están muy orgullosos de su historia, están muy orgullosos de ser judíos, y si tú te quieres unir, únete, es tu tema. Entonces Ruth asume por libre y absoluta decisión el judaísmo, pero significa mucho más que una conversión religiosa. Ruth realiza este paso con un amor y con un fervor incomparables y sin parangón. Eso es por eso que de la estirpe de Ruth nacerá nada menos que David el gran rey. Bueno, esto extracto es de un libro, de un documento judío. Por eso no nos habla, por ejemplo, del nacimiento del Mesías en Jesús. Eso es claro. Ruth simboliza el amor a Israel, al Dios de Israel, al destino de Israel con una fe insobornable por encima de toda especulación, trascendiendo todo dolor y sacrificio. Shavuot es la fiesta de la plenitud del judaísmo. Shavuot es la de Ruth. Fíjese que, de hecho, en Shavuot se lee el libro de Ruth, y es justamente por esto. Ruth no se convierte a una religión. Así termina el documento que le envié hace unos días. Ruth no se convierte a una religión, se integra a un pueblo, a una historia, a una cultura, a una serie de creencias, pasado, futuro, presente, destino. Tu pueblo es mi pueblo, y en consecuencia, tu Dios es mi Dios. Entonces, ellos nos siguen a Dios quizás por miedo, como, o porque Dios hizo la obra, como nosotros decimos folclóricamente. Ellos son de Dios porque son pueblo de Dios y es parte del pacto. O sea, ellos son judíos porque nacieron judíos, no porque se hayan convertido al judaísmo, son judíos porque nacieron judíos y en consecuencia son el pueblo de Dios y es su Dios. Están íntimamente ligados a Dios por su historia, por el hecho de ser judíos y no a una religión como nosotros. Es que no sé si me logro explicar, pero espero que usted también después le dé una vuelta, pero entiéndame esto, hay una historia, un tema histórico detrás del judaísmo, que hasta el punto que puede llegar incluso ser más potente desde un punto de vista histórico que religioso. La conquista romana de la ciudad santa de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, que también lo hablamos la semana pasada en un extracto cuando hablamos de la masacre de Masada, fue un momento clave en la historia del pueblo judío. El templo ardió por completo y mataron o vendieron como esclavos a decenas de miles de judíos. A diferencia de lo que pasó durante la revuelta interna en el año 68 a.C., si no me equivoco, donde intervino Pompeyo, que se destruyó parcialmente el templo. Aquí estamos hablando que el templo se destruyó por completo. La tierra de Israel pasó de ser una provincia semi-independiente, con un rey herodiano que tenía afiliación con el Imperio Romano, a ser derechamente una provincia romana. Ya no había esa cierta independencia que tenían. Para los sionistas, este fue el comienzo de siglos de exilio que solo acabaron en 1948, tras la proclamación del Estado de Israel, que si mal no me equivoco lo vimos en el primer o segundo curso de diapositiva. El movimiento sionista, que es un movimiento político judío, en el manifiesto de Bilú dice: casi 2000 años han transcurrido desde que, en funesta hora y tras una lucha heroica, la gloria de nuestro templo se desvaneció en el fuego y nuestros reyes y jefes cambiaron sus coronas y diademas por las cadenas del exilio.
sea, este momento que si bien para nosotros no es importante porque no lo es como cristianos, para el pueblo judío fue un momento histórico realmente desolador. O sea, aunque sea comparable con el momento de la invasión babilónica a Judá, este momento fue realmente caótico dentro de la historia judía, aún más, porque de hecho hasta el año 1948 fue recién que Israel puede volver a intentar tomar su tierra. Cuando se hace el Yom Kippur, que se acuerda del día de la expiación, donde entra el sumo sacerdote y tiene que ofrecer sacrificios primero por el Yom Kippur, por el holocausto más importante dentro del pueblo de Israel, se hace una oración. Y la oración empieza así: pero a causa de nuestros pecados hemos sido exiliados de nuestra tierra. Se nos ha llevado muy lejos de nuestro país y somos incapaces de cumplir con nuestros deberes en tu casa elegida, esa grande y sagrada casa que llevaba tu nombre, a causa de la mano que se extendió contra tu santuario. ¿Se acuerda que no hay templo hoy día? Hoy día están en Jerusalén, pero no hay templo. Y no pueden hacer el templo en el lugar en el que estaba, porque es un lugar sagrado para el Islam, que también lo mencionamos en el segundo curso. Las palabras iniciales de esta oración en hebreo son, mire, voy a practicar mi hebreo en este momento. Mipnei ataineu, niu. Malo mi hebreo. Esta expresión se ha convertido en un lema de la teología, no solamente de la época de la destrucción del templo en el año 70, sino también del mismo holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y expresa la idea de que el holocausto, como la destrucción del templo, fue un castigo por los pecados del pueblo. Aquí ya un poquito a interiorizarnos en un término. Aquí con esto ya termina un poco la identidad de los judíos. El concepto de nación prevaleciente en la época de la destrucción del templo hundía sus raíces en las Sagradas Escrituras. El judaísmo era una religión de tradición escrita y eso es muy importante. Hoy día tenemos que llevarnos esos dos conceptos básicamente. El judaísmo como una nación orgullosa de su historia y de su Dios, y también un judaísmo de tradición escrita, que confiaba a la casta de los escribas, la copia, el estudio y la enseñanza de las escrituras. Bueno, aquí vamos a interiorizar un poco el término escribas, que aparece mucho en la Biblia. Los escribas en realidad designa una ocupación más bien que la lealtad a algo. ¿Por qué? Porque los escribas podían leer, escribir y por consiguiente también podían trabajar como maestros y secretarios. No estaban 100% dedicados a lo que era las escrituras. Sin embargo, por el hecho de que tenían esta capacidad de leer y escribir, habían muchos de ellos que se dedicaban efectivamente a preservar la tradición escrita. Puesto que los escribas tenían diferentes empleadores, ninguno fijo, sus simpatías variaban, debido a que las escrituras eran tan importantes para los judíos, a los escribas a menudo se les halla en posición de liderazgo. No todos los escribas eran fariseos, por si acaso, ¿ya? Dice Mateo 7, 28, 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿ya? Es un poco para entender un poco la posición de los escribas dentro de la sociedad desde un punto de vista de la profesión. ¿Qué pasó? ¿Una araña? No me asusté. Pero la próxima semana ya vamos a empezar a analizar el libro de Joaquín Jeremías. Y ahí ya habla, por ejemplo, de cómo vivían los escribas y cómo vivían en realidad todos los judíos. Ahí vamos a darle un pincelazo más adelante. Este es Theodor Herzl, que es considerado el padre del sionismo. El sionismo es un partido político, es una ideología política que hoy en día es un partido político. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Qué dice él en su libro El Estado Judío? Que lo escribió en el año 1880 y algo. Somos un pueblo. Nos hemos esforzado sinceramente por fundirnos en la vida social de las comunidades que nos rodean y conservar la fe de nuestros padres. Hasta el año 1948 no había Estado judío. Por lo tanto, entre la dispersión de los judíos cuando durante Babilonia, cuando
pucha que soy demasiado disperso, cuando los babilonios invaden Judá, hay muchos judíos que se esparcen en torno al sur, en Egipto, y también hacia Asia Menor, y como en todo el sector. Por lo tanto, había judíos en todos lados. Por eso era muy importante la Septuaginta, porque había judíos que, por ejemplo, estaban en Egipto, pero ya no tenían ese feeling con el idioma hebreo. Habían judíos que se sentían judíos, pero como no sabían hebreo y no se habían mantenido quizás esa costumbre del hebreo, les era muy difícil seguir la lectura. Y por eso fue importante para ellos la Septuaginta, porque con ello la traducción de la Biblia al hebreo permitió que estas comunidades judías dentro de otras zonas pudieran estudiar la Biblia, ¿ya? Lo mismo pasó en el año 70, se dispersaron, pucha, encontramos judíos. ¿Dónde no encontramos judíos? Por mano, hasta en España encontrábamos judíos, y hasta el día de hoy, a pesar de que Israel ya fue declarado como Estado, efectivamente en el año 1948, aún hay judíos esparcidos por todo el mundo. No nos ha sido permitido, somos un pueblo. Nuestros enemigos nos han hecho uno a pesar nuestro, como sucede repetidamente en la historia. La aflicción nos une, y así unidos descubrimos de improviso nuestra fuerza. Bueno, se pregunta el libro, ¿y quiénes son los enemigos judíos? Y claro, nosotros podemos encontrar, no, que en su momento fueron los romanos, después fueron los nazis, pero este tipo, después de hablar con los rabinos, se encuentra que los judíos van más allá de algo tangible. Y él define los siguientes enemigos del judaísmo, y que si bien quizás no tiene absolutamente nada que ver con el contexto bíblico, creo que sería bueno darle una vuelta para poder ver si de repente algunos de estos enemigos no son también del cristianismo. Antes de partir, bueno, el genocidio siempre tuvo la posibilidad del genocidio. Estoy arriba a la izquierda. Se le menciona a la Biblia, incluso en el libro de Éxodo y también en el libro de Esther. Acuérdese que la fiesta del Purim es justamente por Esther cuando se presentó a su esposo para defender al pueblo que iba a ser exterminado. Y a pesar de la liturgia rabínica, y aparece en la liturgia rabínica y en la liturgia, sobre todo en la Hadá de Pascua, ¿ya? Entonces siempre ha estado el genocidio como un enemigo del judaísmo. También se lee claramente en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, de que nosotros por cultura general deberíamos algo conocer. Ahora bien, si bien nosotros no vivimos en una nación donde tengamos que temer de ser muertos por lo que creemos, cosa que sí pasa en otros países, especialmente en países árabes y países de comunismo extremo, hay otros conceptos que sí sería bueno de repente darle una vuelta. Por ejemplo, un enemigo del que hace mención es la asimilación, arriba, porque ellos decían, oye, como somos poquitos, tenían miedo de que esas comunidades pequeñas que habían en diversos lugares, como pequeñas minorías, pudieran ser absorbidas y finalmente desaparecer. ¿Absorbidas cómo? Como los samaritanos, por ejemplo. Entonces ellos decían, oye, para evitar que este enemigo acabe con los judíos, bueno, no nos mezclemos. Nosotros con nosotros, o sea, para evitar que nuestras raíces, nuestra historia se pierda dentro de esta asimilación con gente que no es judía, ¿ya? El individualismo también es algo un poco ajeno hasta cierto punto al cristianismo. Por ejemplo, dice que en Francia, en algún momento, en el año también 1800 y tanto, bueno, por tratados internacionales, los judíos, independientes de que no estuvieran en su patria, tenían muchos beneficios. Beneficios que la gente del lugar no les gustaba. Por ejemplo, en Francia, a los franceses no les gustaba que tuvieran tantos privilegios los judíos dentro de la nación, incluso en algún aspecto mucho más que los propios franceses. Entonces, ¿qué dijeron los de Francia? Hicieron un tratado que exponía textualmente, como nación debe negarse todo a los judíos. Como individuo debe concedérseles todo. ¿Qué buscaban con ello? De que
si a ellos se les daba como individuos beneficios propios de los franceses, oye, tómalo, es tuyo, siempre y cuando dejes de lado tu judaísmo. Entonces eso también fue enemigo del judaísmo. La dispersión. Esto en realidad depende del punto de vista. Por un lado, la dispersión de los impíos es un beneficio para ellos y un beneficio para el mundo, pero la dispersión de los justos es una desdicha para ellos y desdicha para el mundo. Eso dice en una oración judía. Pero por otro lado, el rabino Eleazar dijo, Dios dispersó a Israel entre las naciones con la única fidelidad que se hiciesen muchos prosélitos. El rabino Oshaya dijo, Dios hizo a Israel un favor dispersándolo entre las naciones. ¿Ya? Así que esto depende mucho del punto de vista. Universalismo. Esto es interesante porque los judíos dicen, oye, nosotros no caigamos en el engaño de creer de que Dios es el Dios de todos los pueblos. E incluso ellos han tenido largos debates en torno a versículos, por ejemplo, el de Amós 9, verso 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? O sea, recordemos también de que hubo un faraón que dijo, pucha, no me acuerdo en este momento el nombre, hermano, disculpe mi falta de memoria a corto plazo, pero lo vimos cuando iba a ayudar a Egipto a los asirios a combatir Babilonia, no sé si se acuerda, y que un faraón dijo, porque Dios me ha ordenado, y efectivamente después aparece, y si no sales de mi camino, rey, te será destruido, y efectivamente fue asesinado en esa batalla, o sea, pareciera ser que efectivamente Dios usó a un faraón Egipto para combatir al propio rey de su pueblo. Entonces dice, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor. Entonces dice, esto es como decir, oye, si Dios también en algún momento fue parte de la historia de los filisteos, porque eso dice Amós, o sea, no lo digo yo. Si Dios en algún momento intervino en la historia de los arameos, bueno, entonces Dios no es solo el Dios de los judíos, es el Dios de todo. Y fíjese que ese es un discurso propio de los movimientos, de los tantos miles de movimientos que hay hoy en día. Y eso es un enemigo, los judíos lo ven como un enemigo que puede destruir al judaísmo. Oye, Dios es Dios de todo, tranquilo. Interesante, para pensar. Y por último, la fragmentación. La unidad del pueblo judío es una especie de mito. Muchos elementos diferentes contribuyen a formar el pueblo. Hay muchos grupos judíos diferentes de judíos definidos por el origen étnico geográfico, por la confesión religiosa o simplemente por la clase social. Cualquier parecido con la iglesia protestante es mera coincidencia. Ahora, el gobierno de Israel ha hecho muchos esfuerzos para disminuir la fragmentación, porque si bien la fragmentación tiene que ver con puntos de vista ideológicos, geográficos y sociales, ellos se han dedicado a hacer serios esfuerzos en promover entre ellos mismos, a pesar de que haya diferencia entre nosotros, somos hijos del mismo Dios, somos del mismo pueblo, compartimos la misma historia. Y eso, con eso se ha compartido, espérame que no sé qué mensaje me apareció acá, chat. Necao, rey de Egipto. Ah, sí, el Necao. Sí, hermana Sole, muchas gracias. Es que tengo una memoria a corto plazo, me van a disculpar, pero a mí se me olvidan los nombres de los personajes. Bueno, eso. Esto se lo dejo ahí para que usted lo estudie y le dé una vuelta. Esto es sumamente interesante, cómo lo plantea el libro y cómo esto de repente también lo podemos plantear en más de algún punto dentro de la misma iglesia. Enemigos que los judíos ya lo tienen identificado y que nosotros no sabemos de repente si por ahí va la micro o no. Entonces, que el Señor nos ayude. Le dijimos que íbamos a hablar de los libros, no solamente de la historia. La cultura judía es una cultura escrita, ya lo mencionamos anteriormente. Las letras han gozado siempre de alta estima y la palabra escrita merece mayor consideración
puesto que se carece de una sólida tradición de arte visual o musical. Esto es muy interesante, aprovechando que está el Mauri por ahí. ¿Por qué? Porque los protestantes tenemos muy metido dentro de nuestra raíz litúrgica el tema musical, a diferencia de los católicos, que aparte del tema musical tienen muy interiorizado el tema visual. Ellos viven mucho de las pinturas también, ellos hablan mucho de sus creencias por imágenes y bla, bla, bla. Nosotros por música. Y de hecho, fíjese que gran parte de los escritores antiguos del himnario, llámese por ejemplo el creador de Sublime Gracia, lo cuenta en la creación de su himno, de que ellos sabían de que gran parte de la gente que compartía la fe, que iba a las liturgias, no sabía siquiera leer. Nosotros sabemos leer. El problema es que somos medio flojos para leer, que es otra cosa. Entonces, ¿cómo se las arreglaban ellos para decir, oye, ¿qué hacemos nosotros para que la teología les quede en la mente a la gente? Si no saben leer, si no pueden leer y solamente van a leer lo que nosotros hablemos acá. Dijeron, oye, hagamos música. Y hacían música y todas las semanas hacían un himno que tenía que ver con la prédica para que la gente, ¿cuántas veces no nos ha pasado nosotros que vamos a la iglesia? Y hay veces que la palabra, claro, nos queda, pero nos vamos, más que con la palabra dando vuelta en la cabeza, nos vamos con la canción dando vuelta en la cabeza. Gran parte de las iglesias más tradicionales, incluso la bautista, que no es tan tradicional como la presbiteriana o la metodista, ellos, lo último que ellos lo anuncian al principio, todo lo que se anuncia al principio, después cantan y después predican la palabra. Y después de la palabra se termina el culto, no hay más. ¿Y por qué lo hacen? Para que la gente se vaya con la palabra fresquita dando vuelta en la cabeza. Nosotros, como protestantes, como buenos protestantes evangélicos, metodistas, pentecostales que somos, cantamos. Y cantamos muchísimo. Y dentro de esos cantos es muy, muy importante que seamos inteligentes a la hora de decidir los himnos que colocamos, porque es eso lo que al final muchas veces nosotros nos quedamos tarareando en la semana. Y es así como lo veían los escritores antiguos. El escritor de Juan Grande Cel también era un escritor que en sus canciones escribía mucha teología porque sabía que los hermanos que participaban en la liturgia no sabían leer y lo que más hacían era cantar. Entonces, como se les quedaba la canción, ahí estaba la teología. Gracias, ese fue el paréntesis del día. Entonces, para los judíos el libro es casi mágico. El corazón del culto judío se plasma en la exhibición, la lectura y la exposición de un texto escrito, la Torá. En la sociedad judía se ha otorgado a la educación pública una alta prioridad a lo largo de los siglos. Ustedes después lo leen mejor porque ya queda poquito tiempo. Pero fíjese lo que dice al final. Los estudiosos, custodios y transmisores de la cultura judía a lo largo de los siglos son los verdaderos héroes de la historia judía. Para ellos los libros, para ellos los escritos son sumamente importantes porque mantienen la tradición, lo que a ellos los hace ser judíos y no se distorsiona con el tiempo. O sea, eso es lo que muy importante. O sea, ellos podrán tener distintos puntos de vista, pero lo que ellos han enseñado a través de los años no se distorsiona. Porque la interpretación que tuvieron, por ejemplo, en el Talmud, que el más importante, el Talmud babilónico, se ha mantenido en el tiempo gracias a esfuerzos en el judaísmo rabínico de los escribas y a través de los años por los diferentes estudiosos, custodios y transmisores de la cultura judía. ¿Ya? Así como por ejemplo, yo me acuerdo cuando conversaba con el pastor Berli, me decía de que ellos los domingos lo único que leen es el Nuevo Testamento, que diga los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra contenida de Jesús mismo. Entonces ellos predicaban acerca de Jesús. En la otra liturgia y estudios hablaban del otro libro del Nuevo Testamento del Antiguo, pero en sus liturgias principales solamente el Nuevo Testamento. Algo así también pasa un poco con las liturgias judías. Si bien está el Tanaj, para ellos lo más importante es el Pentateuco o la Torá. En un hogar judío hay libros, y en muchos no solamente hay libros, hay muchos libros. Uno de los mandamientos que encontramos en Deuteronomio 6 es estudiar la Torá. Y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y desayunarás la palabra de Dios y vaya a dormir la palabra de Dios. O sea, en otras palabras está diciendo tu vida tiene que rondar en torno al estudio de la palabra. Pues un poco da un poco de que no, de que aquí deberían estar todos, de que en el curso de hermenéutica tuvimos que haber estado todos. ¿Qué libros podemos encontrar en un lugar judío? Dos principalmente, la Biblia, y fíjense en esto, que yo sabía de algunos, pero el devocionario, que es un libro de oraciones. Y es probable que en las grandes bibliotecas privadas esté también otro, que es el Talmud, que es muy importante desde el punto de vista cristiano para entender el Nuevo Testamento. También hay otros que ahí solo los nombro, tienen demasiados libros, hermano, esta gente está loca, lee demasiado, está el Zohar, está el Alajá, y tienen demasiados términos que no vamos a ver hoy día, la Cábala, tienen libros en torno a la Cábala, hermano, si esta gente está muy loca, no sé cómo escribe tanto. Así que nosotros nos vamos a dedicar a estos tres solamente, a la Biblia, al devocionario y al Talmud. Y estos textos que aparecen aquí, usted léalo después con más detenimiento. Solo el libro judío, lo que dice abajo, es el gran instrumento que ayuda a adaptar nuestra vida a este mandamiento. El libro judío es parte del hogar judío. Sin él, el pueblo judío no podría seguir existiendo. La Biblia, bueno, está el Tanaj, que lo conversamos la semana pasada, y ahí está la misma imagen de la semana pasada, está la Torá, que es el Pentateuco, el Nevim, que contiene los profetas, y el Ketuvim, que contiene los otros escritos. Son 24 libros, pero son los mismos 39 de nuestra Biblia protestante, ¿ya? Esto lo dice el libro de Nicolás Lejanch. El lugar de honor corresponde a las Sagradas Escrituras, el más antiguo y más estimado de todos los libros judíos, y en cierto modo el documento fundacional sobre el que se erige el judaísmo y al que remite constantemente. El Tanaj contiene básicamente los mismos textos que el Antiguo Testamento cristiano, aunque en distinto orden, y los judíos tienden a remitirse a la Biblia en hebreo, la lengua original, mientras que la tradición bíblica cristiana ha estado presidida por la traducción griega de la Septuaginta y la latina de la Vulgata latina. ¿Ya? La lectura de lo bíblico es inseparable a su interpretación. En ella vamos a encontrar entonces tres partes dentro de, encontramos el Targum, que es la traducción al arameo, el Midrash y comentario. Esto después usted lo lee porque esto es básicamente anecdótico. O sea, no más que anecdótico, es para que enriquezcamos nuestros conocimientos. Bueno, hablemos del devocionario. El devocionario es el libro judío más conocido después de la Biblia. ¿Qué contiene el devocionario? Oraciones. Fíjense que yo tengo un libro que no lo tengo acá físicamente, de estar arriba, que también me lo regaló el pastor Berli, que es un libro que habla de la liturgia luterana. Y ellos, a diferencia nuestra, en las liturgias no hacen oraciones espontáneas, oraciones que nacen del momento, algunas palabras sí que repetimos constantemente, pero hay algunas cosas que agregamos dependiendo de la ocasión. No, ellos no lo hacen. Y no lo hacen no por un tema caprichoso, sino por el mismo tema que lo hacen los judíos. Es porque para ellos las oraciones son muy importantes y son parte de su tradición, son parte de su historia. De hecho, en algún momento, cuando veamos el Talmud, nos vamos a dar cuenta, y tal como dijimos la semana pasada, que hay interpretaciones que hacen de la Biblia que incluso en algún tiempo y en algunas zonas rabínicas era más importante aún que la misma Torá. Bueno, encontramos el Sidur, por ejemplo, en el devocionario. Hay devocionarios que hay varios devocionarios. Está el Sidur, está también que contiene oraciones diarias, también está el Sidur que contiene el Shabbat y el Maxor, y está el que contiene el Hadá, que ya lo nombramos hace un rato, que es para las oraciones que se hacen durante la Pascua judía. O sea, no es solo un devocionario, ¿ya? Y con esto démosle un poquito de salto a lo que es la oración en el judaísmo. Nosotros, en el tríptico de hace unos 2 meses, pusimos un extracto de un libro donde dice, oye, que algo que para nosotros es lógico, la oración y la palabra
son elementos indisolubles dentro de la vida del cristiano, porque en una nosotros podemos conversar con Dios y en otra encontramos la respuesta de Dios. Acá es lo mismo. La oración para el judío es muy importante. Por eso es tan importante para ellos no solamente la Biblia, la Tanaj, donde encuentran la palabra y la historia del pueblo de Israel y la palabra de Dios, sino que también el devocionario, porque con ella hablan con Dios, le confiesan a Dios y confiesan su historia. Insisto con eso, confiesan lo que es su historia. Encontramos algunas oraciones muy importantes, como el Chamoné Re. Esta oración, llamada también la oración de las 18 peticiones, es una antigua oración del judaísmo que aún hasta el día de hoy se conserva. En esta oración el Eterno se revela como alguien próximo a quien se eleva esta oración. Es un Dios único, salvador, justo, misericordioso con su pueblo elegido, y esta oración, conocida también simplemente como la oración, pasa a ser la oración más importante de la liturgia judía. El Exemoné R. La encontré por ahí en una página, así que la voy a pasar en Word, y yo que soy bonito con ustedes, se la voy a hacer llegar para que la vean. Después está el Shema, la oración quizás más conocida por nosotros. Está el Shema Israel. El corazón de esta oración está contiene el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y la cita también Jesús en Marcos 12:29 cuando le preguntan, bueno, el Shema Israel es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Y por qué es importante esta oración? Porque cuando la hace mención Jesús, no la hace en esta oración, sino cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús dice, el mandamiento más importante es este: Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Fíjese que cuando habla de esta, le dice Shema Israel. ¿Por qué? Porque Jesús indisolublemente es judío. Ya, sigamos. Avinu Malkenu, chiquitito. Literalmente, Padre nuestro. Este es el Padre nuestro judío. Rey nuestro. Esta oración contiene las palabras del Padre nuestro en hebreo. Y ahí sí se la traduje. Entonces ahí está la transliteración, cómo sonaría en hebreo y su traducción al español, ya para que usted después también la lea. El Salmo 123 también es un salmo que ellos hacen en sus oraciones, de la manera que está aquí escrita, que no le vamos a dar mucha vuelta porque para variar me atrasé. Está el Kadish, que es una oración que se hace especialmente durante los servicios fúnebres, tiene muchas partes que tienen mucho que ver con el Padre nuestro cristiano. Fíjese: que exaltado y santificado sea su nombre, tan destacado. Llegue pronto su reino, en vuestra vida y en vuestros días, y en todos los días de la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano. Bendito sea su gran nombre por siempre y para toda la eternidad, su santo nombre. Recibamos nosotros y todos ellos gracia, bondad y misericordia del cielo y de la tierra. Habla de liberación. Todos esos son elementos copiados de algunas oraciones del judaísmo, que Jesús la reformula en una sola oración, el Padre Nuestro. ¿Y por qué? Porque Jesús era judío. Y eso es algo que nosotros no podemos evitar de pensar cada vez que leamos la historia de Jesús. Estamos hablando no solamente de Dios como Mesías, de Jesús como Hijo de Dios, Jesús como... siempre hablamos de Jesús en esos tres ámbitos. Jesús era hijo de Dios, era hijo de hombre, era también el Mesías, pero hay un cuarto ámbito que no, dentro de la cristología no se dice, pero sí tenemos que tener claro, que es que Jesús aparte era judío. Entonces gran parte de sus dichos están influenciados por el judaísmo. Shema Israel, o dentro del Kadish, o dentro de gran parte de su oración encontramos fragmentos del Padre Nuestro. ¿Por qué pongo el credo judío? Porque nosotros también tenemos un credo, solo que nosotros no lo leemos porque creemos que es propio del catolicismo, y no es así. Muchas veces hay cristianos a los que se les pregunta, oye, ¿en qué crees? En Dios. ¿En qué más? Y ahí quedamos. Jesús, en el Espíritu Santo, ¿en qué más? Y de verdad que hay veces que no sabemos cómo responder a esa pregunta. Bueno, por eso ellos las oraciones las repiten, por eso los luteranos las repiten, por eso los católicos también repiten sus oraciones,
para que se les quede grabada. Y cuando ellos rezan el credo, después cuando, oye, ¿y en qué creo yo? Lo tengo claro. Es casi como recordar la experiencia que cuenta nuestro pastor. ¿Y por qué crees en Dios? No, porque lo siento en mi corazón. Y si no lo sentí, ¿vamos a dejar de creer en Él? Entonces, es un poco la importancia de los escritos, un poco la importancia de las oraciones. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento. Véalo usted con mayor detenimiento para no... Pero, por ejemplo, al lado izquierdo, ¿cuál era el ambiente? Que lo vamos a ver con mayor detenimiento en las próximas 2 clases. Pero, ¿qué es lo que había en la época de Jesús, en el lado izquierdo, y en la época derecha? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Para nosotros lo que hizo Jesús es claro, porque es parte del mensaje que encontramos en los evangelios. Pero la parte izquierda está un poco en el limbo porque no lo tenemos claro, y por eso van a ser muy importantes los estudios de la otra semana. Esto también para que lo lea después. ¿Por qué la oración es la marca de la vida de Jesús? Entonces ahí se dice porque aparece orando un momento importante de su vida, y ahí usted léalo con mayor entendimiento y busque esos pasajes, porque va a ser de mucha bendición para su vida, créame. Y al lado derecho, entonces, la pregunta, ¿por qué Jesús oraba siendo hijo de Dios? Entonces también, déle una vuelta a esta diapositiva para enriquecimiento espiritual personal. Bueno, y el último libro del que quiero hacer mención es el Talmud. El texto fundacional del judaísmo rabínico es el Talmud. Rabino es el jefe espiritual de las comunidades judías que tiene entre sus funciones interpretar las Sagradas Escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas. O sea, seguramente cuando trataban de rabí o de rabino a Jesús, a los fariseos le hervía la sangre. Pero fíjese, no hay que ser injusto con los fariseos, porque hay fariseos efectivamente que tenían otro tipo de relación con Jesús. O sea, quizá tenían algún tipo de resquemor, pero veían en él una figura que iba más allá de un simple, ¿cuál es la palabra? Que revolvedor me suena a cocina, pero usted me va a entender, un simple revolucionario social. Veían en Jesús algo más. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, a Nicodemo, a José de Arimatea. Se trata de una lectura, el Talmud, de rabinos y eruditos que en realidad no es accesible al público judío en general. Sin embargo, su autoridad en el judaísmo rabínico tradicional es enorme, superando incluso la Biblia en algunos aspectos. O nosotros dijéramos hoy día que uno de los libros que encontramos en la Sociedad Bíblica tiene mayor nivel o mayor jerarquía que la Biblia, para nosotros es un descalabro. Bueno, el Talmud se compone de 2 textos entrelazados, la Mishnah y la Gemara. La pregunta es, si Jesús fue judío, si gran parte de sus enseñanzas estaban influenciadas por los judíos, si compartían entre los judíos la misma historia, el mismo Dios, si compartían entre ellos la misma identidad judía, entonces ¿por qué había tanto conflicto? Si compartimos la misma Tanaj, compartíamos la misma Torá. De hecho, Jesús participaba de los cultos litúrgicos en las sinagogas. Participó, lo iban a... De hecho, él se paraba a leer en medio de la sinagoga y leyó el pergamino, se le dio el pergamino de Isaías y leyó, y hoy se cumplió este día. ¿Usted se acuerda de esa parte? Jesús era judío. Y si compartían la misma Tanaj, la misma Torá, la misma historia, las mismas tradiciones, las mismas oraciones, entonces, ¿cuál era el conflicto? ¿Por qué había tanto conflicto entre los fariseos y Jesús, que llegó hasta tal punto de los fariseos de esa época de buscar y procurar, como dice explícitamente el Evangelio, de procurar la muerte de Jesús? Entonces, desde el cautiverio hasta la aparición de Juan el Bautista, la religión judía evolucionó, convirtiéndose en lo que hoy se conoce como judaísmo rabínico o simplemente judaísmo. El cautiverio babilónico sirvió de dura disciplina a los judíos. Sin embargo, emergieron con una fe más fuerte que nunca en la palabra escrita, introspección judía, recuerde que estamos hablando de eso, en la época de restauración entre el 530 y 400 a.C. No existía ya la monarquía, siendo los sacerdotes quienes gobernaban al pueblo.
se estudiaron intensamente las escrituras durante esta introspección judía, y de aquí nace el Talmud babilónico, cuya primera parte, como leímos recién, en la Mishnah se confeccionó un cuerpo cada vez más grande de interpretaciones de la ley y de reglas basadas en ellas, conocido como Mishnah, o, esta le va a sonar, las tradiciones de los ancianos. Esta sí nos suena, ¿cierto? Talmud no nos sonaba, Mishnah no nos suena, pero sí leemos en las escrituras la tradición de los ancianos. Sus reglas eran tan obligatorias como la ley misma, pero a menudo no reflejaban la intención divina. Conflictos Jesús y fariseos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere remisiblemente. La Torá. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello de que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. El Talmud, la Mishnah. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Usted me dice, hermano, pero un par de versículos y no es tanto. Ahí se lo dejé grandote para que lo mire. Ya, se aguanta. Biblia, Mateo 26. Usted, como no me cree, lo estoy buscando. No se me desespere. Cuando hubo acabado Jesús, ¿de dónde? Del versículo. Todas estas palabras, ¿saben? ¿Por qué siento que me equivoqué de pasaje? Esperemos un poquito. Ves que esto pasa porque por atarantado. No se me desespere, si lo tengo aquí. Y les preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son hombres, preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarros y vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Mire, voy a ser sincero, ahí abajo el Mateo 26 está mal, pero cuando le pase a usted la diapositiva en un rato más, léalo, porque hay un capítulo completo de los evangelios que encontramos donde Jesús realmente destripa a los fariseos. Destripa es un término figurativo, no sea literal. Pero realmente si yo hubiera estado en los pies de los fariseos, también me hubiera enojado. O sea, como se dice en el buen chileno, los subió, los bajó y los dejó caer sin anestesia. Entonces, bueno, después echen un ojito a esta diapositiva para ver cuáles son el pasaje del que le hago comentario. Pero es por esto, es por la tradición de los ancianos. Por esto peleaban, porque si bien compartían la misma oración, la misma Torah, la misma historia, el mismo sentido de judaísmo, no compartían la tradición, porque la tradición, habían interpretaciones que invalidaban la Torah misma. Y por eso, insisto, ¿se acuerda cuando hablamos lo último, hemos hablado de esto demasiado, pero cuando hablamos de la sana doctrina, la semana pasada hablamos, por ejemplo, que una de las interpretaciones que se hizo en torno a la Biblia, las más posteriores que encontramos, es una que hizo una persona y creó el libro del Mormón, que va contrariamente a todo lo que nosotros creemos en torno a Dios mismo. Pero seamos sinceros, eso es por una interpretación errónea que se hizo de. Entonces, nosotros como parte del pueblo de Dios somos responsables primero de hacer una correcta interpretación, pero también de orar por por nuestros predicadores y de nuestro pastor, para que no se tergiverse
las escrituras. Aquí lo importante eh, no es hacer eh, una simple interpretación de la escritura. Acuérdese que también le mandé un extracto de cómo era el correcto estudio de la escritura y no solamente era un estudio metódico, sino también que tenía que ir de la mano de la oración, de no decir lo que yo quiero o creo que Dios me dice a través de la palabra, sino esperar que la palabra me hable a través de ella misma y también a través de lo que Dios quiso decir en su contexto inmediato. ¿Ya? Y esto es muy importante, hermano, porque de eso depende la vida espiritual de la hermandad. No es cualquier cosa. Para terminar, sectas y partido del judaísmo. Esto lo voy a pasar muy brevemente, de hecho, porque usted lo puede leer. Estaban los fariseos, que entre ellos encontramos a Nicodemo, José de Arimatea y Saulo de Tarso. No se metían mucho en el tema político, a diferencia de los saduceos, y se acomodaban perfectamente al Imperio Romano. De hecho, ellos no tenían empacho en acercarse a, por ejemplo, lo vemos cuando en la crucifixión de Jesús, o sea, no tenían problema en dirigirse a Pilato, no tenían ningún empacho en dirigirse a quienes gobernaban en esa época. A diferencia, por ejemplo, de los saduceos, que los saduceos eran los que tenían de alguna forma el poder político, abajo dice, concentraban la interpretación de las leyes rituales referente al culto, pero perdieron su razón de ser cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70. Dice, en el principio del segundo párrafo, dice, eran menos numerosos que los fariseos, pero ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de Herodes. Entonces, estos eran más tirados para el lado político, ¿ya? Pero ellos no creían, no, ellos eran más humanista de alguna forma pensarlo, no eran tanto así como ellos no hablaban de la inmortalidad del alma, de la resurrección, ni de ángeles ni demonios, sino que hablaban de una ética, por eso eran como más, como dice ahí, racionalistas, ¿ya? Léalo después usted, la verdad es que esto no nos va a ayudar mucho para entender la razón de ser de, esto lo vamos a ver más adelante. También están los esenios, que, pucha, que ya me atrasé, disculpe hermano, va a tener que leerlo solito usted después. No, Si pueden mutear, por favor. Estaban los esenios, eh, que de ellos se dice que también surgen lo que es el bautismo a partir de ellos, que también está acá adelante, le sale de dónde medianamente surge el bautismo. Va a tener que leerlo usted también después, hermano. Y los celotes, que como le dije la semana pasada, estos eran una especie de judíos nazis, judíos comunistas, así, por muy raro que suene, porque estos eran como, como una guerrilla, así como la guerrilla colombiana, estos eran los guerrilleros judíos, por decirlo de alguna forma. Usted después ahí léalo y se va a dar cuenta que estos tipos iban más que todo para la guerra. A esta diapositiva quería llegar, hermano. ¿Cómo vamos a poder entender nosotros a los fariseos? Bien, sabiendo que era lo que hacían. Entonces es muy importante que usted en su casa lea la diapositiva que pasamos recién para que vea, oye, en qué se consistían los fariseos, en qué consistían los saduceos. Léalo, si no tiene problema. Y si tiene duda, le pregunta al pastor. o me pregunta a mí si yo también le puedo ayudar. Pero fíjese que de ahora en adelante vamos a leer extractos del libro de Joaquín Jeremías. ¿Quién es Joaquín Jeremías? Joaquín Jeremías hizo lo mismo que Nicolás Lejach. Nicolás Lejach investigó mucho a los judíos desde un punto de vista al judaísmo actual, y escribió un libro llamado El Judaísmo a partir de lo que decían los propios rabinos. O sea, ese libro habla del judaísmo, como se dice, con autoridad, ¿ya? Porque no es algo que inventó, que sacó de Wikipedia, no, lo preguntó directamente a la fuente. Bueno, Joaquín Jeremías es un tipo que vivió años en Israel para conocer cómo era la cultura de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Años, hermanos, años viviéndose ahí para conocer la lengua, conocer las costumbres, interiorizarse en la literatura. Y él, en su libro, Jerusalén en los tiempos de Jesús, habla acerca de las castas sociales. Y cuando leamos nosotros eso, nos vamos a dar cuenta de la relectura que le podemos dar a ciertos pasajes, como por ejemplo, al hecho de cuando Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. O cuando dice,
que de lo que quién entrarán al reino de los cielos y pone como ejemplo a los niños. A los niños. Entonces para nosotros, oye, sí, porque hay que ser como niños, ser como niños, porque si no, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, seamos como niños, porque los niños no pelean. La Eli y el Elías se pelean, pero se quieren al tiro. Son como niños, mi chiquitito prechocho. Pero, ¿qué significaba para los judíos que les dijeron, oye, sed como niños? ¿Qué significaba para los judíos que Jesús viviera rodeado de mujeres? Fíjese, vamos a hablar ahora un pincelazo muy rápido de los fariseos. ¿Ya? Estos son extractos del libro de Joaquín Jeremías. La nobleza sacerdotal pertenecía a los círculos ricos. Los sumos sacerdotes Ananías, el sacerdote jefe Sadoc y según la tradición los sumos sacerdotes Anás y Caifás vivían en la ciudad alta. Según el relato de Juan, Jesús después de su prendimiento fue conducido primeramente a la casa de Anás, que había sido antiguo sumo sacerdote y entonces era el suegro del sumo sacerdote en funciones, Caifás. En aquella casa había un espacioso patio que no se las podía dar cualquier persona, había una portera y otros criados. O sea, no estamos hablando de cualquier pelagato de media clase, estamos hablando de un tipo que tenía mucha plata, mucho dinero. En el sepulcro de Anás, situado al sureste de la ciudad, debía ser un gran monumento que dominaba toda la región. Caifás, el sumo sacerdote en funciones, a quien Jesús fue conducido después de ir a la casa de Anás, vivía en una casa con espacio suficientemente grande para haber hecho una sesión extraordinaria del Sanedrín cuando juzgaron a Jesús. El Sanedrín estaba compuesto por, bueno, lo vamos a ver la próxima semana. El Sanedrín no era una junta de oficiales de la Iglesia del Conquistador. El Sanedrín era una cantidad impresionante de personas y para haber hecho una sección extraordinaria no tuvo que haber tenido una media agua. Tenía su mansión. Esta casa poseía claramente un porche, un Porsche, no en el sentido del auto, por hermano, y prestaban allí servicio gran número de criados y criadas. Según lo que nos transmite la tradición, en la casa de la familia de los sumos sacerdotes reinaba un gran lujo. Fíjese en esta historia que cuenta uno de los escritos antiguos de la literatura judía. He aquí lo que se cuenta de Marta, perteneciente a la familia del sumo sacerdote Boetos. Estaba tan mimada que cuando quería ver oficiar a su marido, Yoshua ben Gamaliel, el día de la expiación, el Yom Kippur, día en el que todos debían ir descalzos, mandaba que le pusieran alfombra desde su casa hasta la puerta del templo. Imagínense que dijéramos que la pastora quiere que le pongan una alfombra desde su casa en Puente Alto hasta el templo. Entonces, vamos a ver en los próximos estudios, que me imagino que van a ser 2, no deberían ser más que eso y con eso ya terminamos, justamente la desigualdad que había, la desigualdad social y no solo social, sino religiosa y económica que había en esa época. O sea, gente que no era digna de la religión judía, que eran desplazados totalmente. Y eso, muestra de ello es el templo, cómo estaba distribuido. O sea, los hombres judíos adentro y de ahí para afuera las mujeres, los gentiles, los enfermos. Entonces, ¿qué clase de Dios clasista es ese? Y en esa escena aparece Jesús. Entonces ahora entendemos un poco a este conflicto, que espero que le haya quedado claro. El Sidur, que es uno de los devocionarios que hay de las bendiciones diarias, dice, fíjese lo que los hombres dicen, esto en las oraciones que hacen todas las mañanas los hombres judíos. Bendito eres tú, Dios nuestro, Señor, Rey del universo, que no me hiciste pagano. Las mujeres dicen, porque no me hiciste pagana. Las mujeres dicen, bendito eres tú, oh Dios nuestro, porque no me hiciste esclava. Los hombres dicen, bendito eres tú, oh Dios, Señor nuestro, porque no me hiciste esclavo.
Y después las mujeres dicen, bendito eres tú, Dios nuestro Rey, porque me hiciste según tu voluntad. Y los hombres dicen, bendito Dios nuestro, porque no me hiciste mujer. Había que poner orden. Y en esa escena aparece Jesús. No se pierda el próximo estudio porque se viene bueno. El libro de Joaquín Jeremías es espectacular. Y si se portan bien, quizás se los comparta. Quizás se los comparta. Depende de cómo Nos se porten. portamos bien. Nos portamos bien. Ya te lo voy a pasar. Pero cuando terminemos este estudio, de verdad, el libro es muy largo, es muy cabezón, pero de verdad tiene historia, tiene mucho para poder entender el por qué querían tanto a Jesús, por qué el pueblo quería tanto a Jesús, y en realidad hoy día vimos por qué los fariseos lo odiaban tanto. Así que espero le haya quedado claro. Cualquier cosita me avisa. Yo sé que el día de hoy fue cabezón el estudio, muchas palabras complicadas, así que cualquier duda, no duden en mandarme un WhatsApp. Yo voy a tratar de responder de la manera más clarita posible. Eso, mi pastor. Así que no se ha quedado dormido. Bueno, el Señor nos bendiga, ¿no? Y yo creo, Esteban, que tengo más pensado que tú. Dudo que tus alumnos vayamos a leer todo lo que dijiste que leyéramos. Porque dudo que hayamos leído lo que tú mandaste la semana pasada. Entonces, yo creo que tienes que hacer algo en lo siguiente. Si hay que alargar un poquito más o incluir una clase más, incluyámosla, pero lee los pasajes que hay que leer. No te reprimas en decir leerlo ustedes después porque estamos atrasados. Porque yo creo que los hermanos se van a enojar si alargamos un poquito la clase, o no se van a enojar si hacemos una clase más para todas estas cosas. Porque para mí al menos, súper interesante lo de hoy día, muy buen material, muy buena enseñanza, y espero que a todos les sea de bendición. Así que yo te quiero sugerir que la próxima semana, si hay que leer alguna cosa, lo leas, si hay que alargar un poquito la clase, la alargamos unos 10 minutos, y si hay que hacer una clase adicional, la hacemos. Lo importante es que a todos nos quede claro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo conozco mi gente, entonces no les veo cara de buenos paleras a estos hermanos yo. ¿Eh? Salvo una excepción, que no la veo aquí. Así que... Es peor. Y además que son cosas difíciles de entender, no es tan facilito de leerlas. Ya, así que vamos a otorgar la bendición al Señor. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias primeramente, Dios, por la vida de Esteban, por estas cosas que él comparte con nosotros y que son tan importantes para poder tener como él dice, una relectura de los pasajes bíblicos. Entenderíamos mejor algunas cosas, podríamos dar una enseñanza más amplia si tuviéramos los conocimientos. Ayúdalo, Señor, para que pueda compartir con nosotros estos libros y estos pensamientos de hombres que han escrito cosas tan maravillosas como Joaquín Jeremías. Dios eterno, Dios misericordioso, bendícenos de lo alto. Por misericordia, Padre bueno, te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanas y hermanos que participan de este curso, que sean muy bendecidos con esta enseñanza y que tu palabra cada día vislumbre con más fuerza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Ya. Gracias, hermano. El Señor le bendiga. Gracias. Chao. Gracias, Esteban. Esteban. Gracias. Gracias, Juanito. Bendiciones. Gracias. Haga otra Bien, clase Esteban. porque no vamos a leer. ¿Sí? Aquí leímos, oiga, y bastante leímos por acá. Sí, si tienen cara de historia. Les voy a mandar la información. Todo lo que pueda mandarles se lo mando, ¿ya? Gracias, Esteban. Ya. Confío en Gracias. ustedes, hermanos, no me defrauden. No. Grande es usted, Esteban. Grande es usted, Chao. Esteban. Ya, chao, chao, chao.